Vamos entonces a la categoría turismo modificada. Estamos viendo ahí que todos los vehículos se están alistando, mientras que nosotros vamos a dar entonces las posiciones de salida. Fernando Sarabia en la pole position, seguido de Carlos Hernández, Eric Samayoa, Ricardo Chen, Juan Pablo Díaz, José Iturbide, Ricardo López Yela, Carlos Fión, José Martínez, Juan Pablo Rodas, Erwin Quesada, Freddy Bresciani, Armando Bularach, Marco Morales, Arnoldo Daetz, Moanerge Soto, Carlos Soto, Carlos Ruiz, Matías Schellemer y Marco Bautista. Arranca, pedala a fondo, vemos que Fernando Sarabia está perdiendo un poco de potencia, se agrupaban los carros atrás de él. Carlos Hernández logra mantener el lado izquierdo. Vemos un pelotón bastante cerrado en esta primera curva de inicio del campeonato, pero los pilotos, que ya varios son conocidos y experimentados, pasan, menos este BMW que se quedaba trompeado, sale un poco de vapor. Problemas ahí, entonces puede ser uno de los primeros abandonos. Una posición delicada, esperemos que lo pueda sacar antes que los vehículos pasen por la siguiente vuelta. Haciendo de la suya, Eric Samayoa se tira por fuera, está ahí peleando la posición con Carlos Hernández. Vamos a ver si logra incrementar la potencia. Se le mete Juan Pablo Díaz por el lado izquierdo, pero el lado derecho es el que manda. Eric Samayoa entonces mantiene la posición. Fernando Sarabia sigue adelante en la pole position, seguido de Carlos Hernández. Y bueno, como habíamos dicho, Samayoa buscando ahí contrarrestar. Cometió un error Fernando Sarabia, algo estaba pasando. Hay banderas amarillas con bandera blanca, por lo tanto aquí hay safety car. Se tendrá que reiniciar la competencia. Fernando Sarabia está muy tranquilo. Vemos que todos los carros empiezan a sobrepasarlo, un poco de desinformación al parecer. Por lo tanto se tendrán que reagrupar. Un ritmo más bajo entonces ahí en esta salida. Vemos que claramente este piloto tuvo problemas mecánicos, tuvo que abandonar, por lo que tuvimos una salida en falsa y ahora sí se vuelve a lanzar la competencia. Un poco confuso porque habíamos visto que se había sacado las banderas, Fernando Sarabia había bajado el ritmo. No se obedeció de darle nuevamente su posición, pero así está la competencia el día de hoy. Salió entonces Eric Samayoa, Juan Pablo Díaz, que se iba por la tierra, aprovechaba ahí Carlos Hernández, salía un pedazo volando del auto de Juan Pablo Díaz, no sabemos qué es lo que se le ha desprendido, vamos a ver en el contraángulo. Carlos Hernández ahí, un ritmo bastante estable, pero aparecía el dinosaurio, estamos hablando ahí, este Porsche de José Iturbide, que habitualmente había estado marcando la pole position en la temporada pasada, pero lo vemos un poquito más relegado ahí en el medio pelotón. Samayoa entonces comandando lo que es la categoría turismo modificada. Sigue ahí la pelea por parte de los demás pilotos. Vamos a ver qué ocurre, si habrá recambios. Carlos Hernández no quiere dejar que se le escape este vehículo Volkswagen amarillo 1.8 turbo, dando ahí batalla contra este pequeño Honda que, si bien el tamaño puede ser un poquito más chico que el resto, la potencia y la habilidad que tiene este carro es sorprendente y es así como se mira peleando la punta. Los Lancer Evolution también teniendo un ritmo bastante parejo entre sí. Vemos que se han conformado en un pequeño pelotón de donde en una área de menos de 25 metros se encuentran los 3 Evolution. Se sigue viniendo para atrás Sarabia, No sabemos entonces si es un problema mecánico el que está teniendo, que tal vez se vio reflejado en la doble bandera amarilla, pero no. Al parecer ya está el ritmo de competencia y es la diferencia entre vehículo turbo all-wheel drive y este vehículo, este Toyota Celica aspirado con caja secuencial, que se mira tal vez un poco desbalanceado al ritmo de la salida de las curvas y frenaje. Salió una bandera ahí, al número 59, a Carlos Hernández. Había ahí tal vez un toque que se había dado en vueltas anteriores. Por lo tanto recibía entonces ahí una penalización. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, a qué corresponde. Fernando Sarabia entonces sigue ahí incrementando su ritmo. Ya está viéndose una pista un poco más despejada. Y ya este vehículo logra entonces agarrar, podemos decir, una viada que marca el ritmo que había tenido para lograr la pole position. Un carro muy bien balanceado, podemos ver una altura diferente al resto de los vehículos, un comportamiento de suspensión muy más parecido a un vehículo de modificado que un vehículo de calle, donde vemos que rolean, tiene movimiento de izquierda a derecha. ¿Qué está ocurriendo acá? Bueno, la potencia de los Evo se está viendo manifestada. Fernando Sarabia ahí, un frenaje bastante agresivo y vemos que sí, hay problemas mecánicos en este vehículo. Algo le ha ocurrido, por lo visto, al parecer es todo para Fernando Sarabia. Más atrás se mira una lucha entre Marco Morales y Ricardo Chen,
que lo pasaba en plena recta al poderoso Evolution y Eric Samayoa salía de pits. Al parecer había una sanción generalizada a varios de los pilotos por haber sobrepasado en las banderas amarillas del safety car. Eric Samayoa entonces tiene que empezar a recuperar posiciones. Vemos que ya sobrepasaba a Ricardo Chen sin ningún tipo de problema. Ricardo ahí viene un poquito más relegado. Un vehículo que también había estado marcando tiempos de pole position, inclusive el récord el año pasado. Pero lo vemos en este inicio de temporada teniendo un poco de contratiempos. Se ha revuelto todo en esta categoría que se llama la ensalada por la variedad de carros que tiene. Ahora vemos a Eric Samayoa peleando ahí para recuperar lo que es su primer lugar. Está ahora atacando a este vehículo de Ricardo López Yela, que ha manejado este carro ya con bastante tiempo, ya lo conoce muy bien. Vamos a ver si logra ahí mantener la posición. Otra bandera ahí de suspensión, en este caso es entonces, al parecer, el número 23 también, para haber sobrepasado la bandera amarilla, por lo que podemos decir que se ha vuelto casi una carrera de parada obligatoria para los punteros, algo que se está dando entonces una situación generalizada en las primeras posiciones, haciendo muy interesante para ver cómo es que se van resumiendo las posiciones y cómo se va reacomodando a lo largo de este primer hit, muy emocionante por parte de la categoría turismo modificado. Entra entonces a pits Ricardo Yela, ya vemos como en modo balístico a Eric Samayoa con pista libre entonces para intentar alejarse del resto. Mako Morales está ahí aguantando. El asedio a Eric Samayoa le obliga a cerrarse más en la curva, en la primera curva. Atrás ya se volvió a recuperar Juan Pablo Díaz a la batalla y miren, ya hubo un sobrepaso por parte de Díaz a Morales. Más atrás ya viene Sarabia nuevamente, que había parecido que tenía problemas mecánicos, está sobrepasando también. Vemos el abandono de Carlos Hernández, en fin, aquí está pasando de todo en esta categoría turismo modificada, en donde vamos viendo que también se ha unido a la pelea José Iturbide. Ganaba entonces Eric Samayoa con una parada en pits, seguido también de Fernando Sarabia con un problema mecánico, y en tercer lugar José Iturbide. Nos vamos directamente al segundo hit de competencia de la turismo modificada. En la pole position larga Eric Samayoa, seguido de Fernando Sarabia, José Iturbide, Mako Morales, Ricardo López Yela, con Mauricio Roque, Juan Pablo Díaz, Armando Burarach, Juan Pablo Rodas, Matías Schellemer, Arnoldo Daech, Juan Erge Soto con Carlos Soto, Marco Bautista, Carlos Ruiz, José Martínez, Erwin Quesada con Freddy Bresciani. Se da entonces el banderazo de salida. Eric Samayoa pone entonces el pedal a fondo, exigiendo el turbo ahí que arranque y saca una diferencia. Más atrás se empieza a ver complicado entre el Porsche y Fernando Sarabia. Se tiraba el Porsche en la frenada, mientras que los vehículos de Super Street siguen ahí dando batalla. Vemos ahí en el último pelotón que también los carros Super Street están bastante parejos. Ya hemos tenido las imágenes para poderle mostrar, pero ha sido una competencia también muy interesante de la categoría Super Street. Regresando entonces a lo que es la turismo modificada, vemos a Eric Samayoa en segundo lugar, José Iturbide, atrás Ricardo López Yela, Juan Pablo Díaz, Fernando Sarabia, Mako Morales, y ahí ya vemos los primeros vehículos de la Super Street con Juan Pablo Rodas. Muy bien, entonces seguimos con una competencia que ahora se vuelve un poco más de ritmo, de aguante, la temperatura en la pista. Conozco yo cuando ya sale ese sol con un modo de una lupa, la sombra ahí de los vehículos completamente contrastante. Imagínense entonces la temperatura que van agarrando los componentes mecánicos. Había ahí ya, como hemos dicho, problemas tal vez en la adherencia de los neumáticos. Se sobrepasó en lo que era la primera curva y pasaba ahí a la parte de la tierra. Ricardo López Yela le costaba entonces un par de posiciones. Más atrás se mira la lucha en la categoría Super Street. Ahí Soto vemos que hace de las suyas con el número 40. Estamos hablando de Carlos Ruiz. Una pelea realmente muy interesante. Hay mucha experiencia acá de por medio. Estos vehículos realmente no se dejen engañar. Son carros muy bien preparados y con mucha dedicación por parte de todos sus pilotos. Muy bien, vamos entonces a bordo de esta cámara a bordo. Pueden ver ahí un montón de datos, tanto la velocidad que alcanza el Porsche, la fuerza G y el asedio, la perspectiva parte del piloto, buscando ahí disminuirle la distancia a Eric Samayoa. Mako Morales también haciendo de la suya, había olido sangre por parte de López, que se había salido fuera de la pista. Está intentando ahí agarrar la posición, mientras que se están alejando de todo el resto del pelotón es Samayoa y Iturbide. Más atrás nuevamente Ruiz. Ahí vemos el Toyota Starlet de Matías Schellemer, que está haciendo ahí de las suyas en la categoría Super Street.
un piloto que le ha sido fiel a su vehículo y se ha visto ahora reflejado en cómo es que el carro está teniendo un mejor resultado. Una categoría que habíamos dicho que no hay que dejar pasar por alto, la categoría Super Street. Los pilotos que están peleando aquí agarran un excelente manejo para después darse espacio ahí a una categoría más grande en un futuro muy próximo. Armando Burgarach también ahí peleando en ese vehículo de Sachs. Y bueno, regresamos entonces a bordo viendo los dos punteros. Iturbide se tiró, no le deja, Eric choque, había choque ahí. Había contacto. Eric Samayoa está, me imagino que está al lado de afuera, aprovechó ahora el lado de adentro, se vuelve a reincorporar. Veo ahí cierta, podríamos decir, guantes blancos por parte de Iturbide, que sabiendo que ha tenido un contacto y eso le dio una posición, que decide aflojar un poco, le devuelve la posición entonces a Eric Samayoa, prefiriendo entonces buscar ganársela sin ningún tipo de contacto en algún frenaje. Muy interesante esta pelea. Samayoa está ahí aguantando. Vemos que tal vez las llantas le está pasando la factura a este Volkswagen Golf. Vamos a ver si Iturbide logra con este Porsche, estamos hablando los primos alemanes ahí mecánicamente, dándose batalla. Ahora sí, nuevamente se repite, Eric Samayoa se barre ahí en la salida, le pone el carro de derecha a izquierda y sobrepasaba entonces Iturbide a Samayoa, ganando entonces una posición más. Eric, vamos a ver si logra ahí devolver el golpe. Veíamos muy decidido a Iturbide a repetir la misma maniobra. En esta vez ni lo dudó, de una vez metió el carro. Ahí hay sobrepaso a uno de los rezagados que quedó en el peor lugar, ahí en el punto último del frenaje de la curva que nos saca ahí a esta área que es una bota. La velocidad se tiene que mantener muy uniforme para agarrar después ventaja en esta pequeña recta que nos apunta a esta curva, el hairpin, la curva más cerrada, en donde también se castigan los frenos. Y vemos ahí José Iturbide que se barría el carro y Eric Samayoa ya está ahí buscando entonces contrarrestar el golpe que le había dado Iturbide, quitando la posición. Y ahí puede ser que haya algún tipo de aceite, porque vemos ya dos vehículos teniendo un frenaje anormal. Había entonces contacto también ahí entre Fernando Sarabia y Yela, se topaba la parte trasera y nuevamente este rezagado se quedaba sin querer, por supuesto, sin ningún tipo de intención, el peor punto para que estos dos pilotos tengan que buscar por dónde, por fuera. Teníamos un abandono, un área también que es un poco peligrosa. Allá al fondo también vemos el vehículo de Juan Pablo Díaz, que ha tenido que abandonar. Se ve reflejado entonces el calor de la pista que está teniendo el efecto en los pilotos. Mucha barrida por parte de los neumáticos, las presiones deben de estar hasta el punto máximo. Una pelea muy interesante entre Ruiz y este número 100. Estamos hablando de Hernando Daetz, un piloto que, si yo no me equivoco, también vi este carro en la categoría Vintage, o uno muy parecido. Llegamos entonces al final de este segundo hit. Se lleva la bandera a cuadros José Iturbide en el Porsche, seguido de Eric Samayoa. Y en el tercer lugar lo vemos a Fernando Sarabia. Una carrera muy interesante. Felicitaciones a todos los pilotos. En categoría Super Street ganaba Juan Pablo Roda, seguido de Matías Schenemer y Carlos Ruiz. Así es, Facundo, pues estrenamos el carro en Guatemala con el campeonato nacional. Tuvimos problemas con la caja de cambios, nos estaba tirando la segunda y eso nos ocasionó perder posiciones. Cuando logramos remontar un poco nos volvía a pasar, pero al final de cuentas de un fin de semana loco, contentos con el carro y con el tercer puesto. Esto es un trabajo que no se mira en la pista, sino es un trabajo que venimos haciendo desde enero. Gracias al apoyo de nuestros patrocinadores de Adrenaline hemos consolidado el equipo de patrocinadores y al equipo técnico también, y a Moy también, que se incorporó este año a manejar el Porchito, que ha hecho un excelente trabajo y esto nos pone hoy en segundo lugar, ¿verdad? Ayer se nos complicó en la clasificación, tuvimos un problema eléctrico y eso hizo que clasificáramos en sexto lugar, entonces hoy fue un repunte desde la primera vuelta, el primer hit, pero gracias a Dios lo logramos. Yo creo que mejor no nos pudo haber ido. Bueno, Moy, ¿a quién tenés que agradecer? Bueno, le queremos agradecer a Adrenaline Rush, a Quaker State, a Manco, a Tecniseguros, King Tony. La verdad que sin ellos no pudiéramos estar corriendo. Trabajamos durísimo en el carro, lo preparamos, estuvimos viniendo a hacer un par de pruebas antes porque tuvimos problemas con el tema del entrenamiento. Los patrocinadores empezaron con nosotros desde el inicio a apoyarnos y a darnos pues, un apoyo incondicional para poder ponernos en la punta. Gracias a Dios el fin de semana se nos dio. Ya cuando pasó lo del segundo hit, pues ahí sí que con la cabeza era lo que nos tocaba porque no había de otra. La verdad fue un fin de semana
inolvidable, reñido, duro. La verdad, todos los carros están bien constantes, bien parejos. Creo que va a ser una categoría muy buena para todo el año.